A los 94 años, Elsa Aguirre finalmente rompe el silencio y admite lo que todos sospechábamos durante décadas. Desde su retiro inesperado a los 30 años, los rumores sobre acoso, amenazas y decisiones dolorosas siempre rondaron su carrera, pero jamás había hablado con tanta claridad. En esta entrevista reveladora, la icónica actriz mexicana confiesa que no se fue por cansancio, sino por miedo, exponiendo secretos que incluyen encuentros fatídicos, presiones de magnates de la industria y episodios que marcaron su vida personal y profesional. Descubriremos cómo enfrentó un sistema que intentó silenciarla, su búsqueda espiritual en la India y Tailandia, y el impacto de perder un amor que parecía eterno. Cada revelación es más intensa que la anterior y te mantendrá al borde de la pantalla. No olvides suscribirte y darle me gusta, porque en YouTube esto nos ayuda a que más personas descubran historias que merecen ser contadas y apoya la continuidad del canal con contenido de calidad. Si quieres apoyarnos aún más, utiliza un Super Thanks, y si no, simplemente comenta cuál de estas confesiones te sorprendió más. Quédate hasta el final porque la última revelación de Elsa Aguirre te dejará impactado y cambiará por completo la manera en que la recordamos. Durante décadas, Elsa Aguirre fue reconocida como uno de los mayores símbolos de la belleza mexicana. Su rostro, elegante y sereno, apareció en decenas de películas que marcaron la llamada época de oro del cine nacional. Sin embargo, a pesar del cariño del público y del brillo de su carrera, un velo de misterio siempre la rodeó. No era solo su discreción frente a las cámaras, sino también los largos silencios que guardaba cuando le preguntaban sobre su vida personal. El enigma se volvió aún mayor cuando, de manera repentina, Elsa se alejó de los escenarios. Durante más de 40 años, su voz desapareció del mundo público. Muchos se preguntaban qué había ocurrido, ¿una decisión personal, un problema de salud, o acaso un secreto demasiado grande para ser contado? Con el paso del tiempo, el mito creció y cada ausencia suya parecía alimentar aún más las dudas. Fue recién a los 91 años cuando Elsa Aguirre rompió ese silencio prolongado. En una entrevista íntima, habló con una franqueza que sorprendió a todos. No se trataba de un recuerdo trivial, ni de una anécdota ligera sobre su juventud. Era una confesión que había guardado en lo más profundo de su corazón, protegida durante medio siglo, como si temiera que al revelarla pudiera cambiar la manera en que el mundo la recordaba. Su voz, serena pero firme, confirmó lo que muchos sospechaban en secreto. Esa revelación no solo devolvió a Elsa a las portadas, sino que también la convirtió en una figura aún más humana, cercana y vulnerable. Lo que parecía un mito intocable ahora se transformaba en una verdad palpable. Sin embargo, esa confesión fue solo el inicio. Elsa dejó claro que aún quedaban muchas piezas de su historia por descubrir, fragmentos que explicaban no solo su repentino retiro, sino también las decisiones que marcaron su vida entera. Y fue allí donde comenzó el verdadero viaje hacia el pasado. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México. Era la tercera de 7 hermanos dentro de una familia humilde, marcada por la sencillez y el trabajo duro. Su padre, empleado en los ferrocarriles, pasaba largas jornadas lejos de casa, mientras su madre, dedicada por completo al hogar, cuidaba de cada detalle de la vida familiar. Creció en un ambiente modesto, pero rodeada de valores sólidos que le enseñaron la importancia de la disciplina, la unidad y el sacrificio. La infancia de Elsa estuvo llena de pequeñas alegrías y también de limitaciones. Como muchos niños de su época, compartía lo poco que había con sus hermanos y aprendió pronto a valorar lo esencial. Nadie imaginaba entonces que aquella joven tímida y reservada estaba destinada a convertirse en un ícono del cine mexicano. El giro en su vida llegó a los 15 años. En 1945, mientras vivía en Ciudad de México, fue inscrita en un concurso de belleza organizado por un reconocido estudio de cine. Elsa no buscaba la fama ni tenía aspiraciones artísticas claras, simplemente aceptó participar sin imaginar lo que vendría después. Su belleza natural, unida a su porte elegante, cautivó de inmediato a los jueces y al público. Ese certamen marcó un antes y un después. En cuestión de días, Elsa pasó de ser una adolescente común a recibir propuestas para trabajar frente a las cámaras. El cambio fue tan repentino que apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Su vida cotidiana, hecha de rutinas simples y familiares, quedó atrás. A partir de entonces, el mundo del espectáculo se abrió ante ella con una fuerza arrolladora. La transición no fue fácil. Elsa debía adaptarse a un medio exigente y competitivo, donde cada gesto y cada palabra eran observados. Sin embargo, su disciplina y su carácter reservado la ayudaron a mantenerse firme.
Así comenzó el camino que pronto la llevaría a brillar en la pantalla grande y a convertirse en uno de los rostros más recordados de la época de oro del cine mexicano. Pero este inicio era solo la primera etapa de una trayectoria que aún guardaba grandes sorpresas. El debut de Elsa Aguirre llegó en 1946, apenas un año después de haber sido descubierta. Su primera película, El sexo fuerte, la colocó de inmediato frente a un público masivo. Aunque la producción no fue un gran éxito comercial, marcó el inicio de una carrera que nadie podía prever hasta dónde llegaría. Para Elsa, aquella experiencia fue tan deslumbrante como desconcertante. De pronto debía aprender en pocos días lo que a otros les tomaba años de preparación. La adaptación al mundo cinematográfico resultó complicada. El set estaba lleno de miradas críticas, directores exigentes y horarios interminables. Elsa se sentía vulnerable, expuesta a una dinámica que poco tenía que ver con la tranquilidad de su hogar. Su juventud, lejos de protegerla, la hacía más frágil en un medio donde las presiones eran constantes. La belleza que la había llevado al cine se transformó rápidamente en un arma de doble filo. Productores, actores e incluso periodistas la rodeaban con insistencia. El acoso masculino era algo habitual, un sistema silencioso que todos parecían aceptar como parte de la industria. Elsa aprendió pronto a esquivar invitaciones incómodas y a soportar comentarios que la incomodaban, pero había un caso que la marcó profundamente. Un hombre, cuya identidad nunca reveló, la persiguió con una obsesión que duró años. Este episodio la acompañaría en silencio durante décadas, como una sombra difícil de borrar. En medio de esa turbulencia, la figura de su madre fue decisiva. Sobreprotectora y siempre atenta, intentaba resguardar a su hija de los abusos del medio. Sin embargo, esa protección constante chocaba con la distancia emocional de su padre, más preocupado por su trabajo que por la vida artística de Elsa. Ese contraste familiar dejó en ella una mezcla de gratitud y vacío que la acompañaría durante toda su juventud. Al mismo tiempo, comenzó a crecer en Elsa un miedo íntimo, el temor a envejecer y ser olvidada. En una industria que idolatraba la juventud y la perfección, sentía que su tiempo podía agotarse en cualquier momento. Ese pensamiento, aunque callado, se volvió una carga constante en su vida. Y mientras buscaba su lugar en el cine, un nuevo reto estaba a punto de llegar. En medio de los reflectores y del vértigo de la fama, Elsa Aguirre conoció a José Bolaños, un joven director que comenzaba a llamar la atención no solo por su talento, sino también por sus ideas revolucionarias. Fue su primer gran amor, un romance que despertó en ella sentimientos intensos y genuinos, muy distintos a los que había experimentado hasta entonces. Con Bolaños descubrió la pasión, la complicidad y también la fragilidad de los vínculos humanos. La relación, sin embargo, estuvo marcada por la turbulencia. Ambos vivían con una intensidad que pronto se transformó en conflictos. Elsa, acostumbrada al silencio y a la discreción, chocaba con la personalidad fuerte y combativa de José. Lo que comenzó como una historia luminosa se volvió breve, pero dejó en ella una huella imborrable. Fue la primera vez que comprendió que el amor podía elevarla y, al mismo tiempo, hacerla sentir vulnerable como nunca antes. Tras esa experiencia, Elsa empezó a mirar más allá del cine y de los afectos terrenales. Su encuentro con la filosofía oriental cambió su manera de ver la vida. Se interesó profundamente por conceptos como el karma, el silencio interior y el desapego. Encontró en esas enseñanzas una forma de enfrentar la soledad y de mantener el equilibrio frente a un medio artístico que exigía demasiado. El estudio de estas ideas no fue superficial. Elsa practicaba la meditación, leía textos espirituales y buscaba en cada experiencia un aprendizaje. Para muchos de sus contemporáneos, esa faceta resultaba extraña, pero para ella era un refugio necesario. Allí encontraba respuestas que ni el cine ni el amor le habían podido dar. Aún así, en sus ojos siempre aparecía una sombra. Era una mirada serena, pero cargada de un presentimiento silencioso, como si en lo más profundo supiera que el camino que tenía por delante no estaría libre de sufrimientos. Esa dualidad, entre la luz espiritual y la herida emocional, se convirtió en parte inseparable de su personalidad. Lo que Elsa no podía prever era que, muy pronto, nuevas pruebas pondrían a prueba esa fortaleza interior. La década de 1950 marcó la consagración definitiva de Elsa Aguirre como una de las estrellas más grandes del cine mexicano. En esos años, su nombre se volvió sinónimo de elegancia, talento y carácter. Las salas de cine se llenaban para verla y la crítica la reconocía como una actriz capaz de combinar belleza con una profundidad poco común en sus interpretaciones. Participó en películas que hoy son consideradas clásicos,
como 4 noches contigo 1951, Ladrón de cadáveres 1957 y El joven Juárez 1954. Cada papel consolidaba su imagen, mostrando que no era solo un rostro hermoso, sino también una intérprete capaz de transmitir emociones intensas y creíbles. Su versatilidad la hizo destacar tanto en dramas históricos como en comedias románticas y thrillers insólitos. Trabajar al lado de figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete y Arturo de Córdoba fue una experiencia decisiva. Con cada uno de ellos compartió escenas memorables que quedaron grabadas en la memoria colectiva del público. Su química con Infante desbordaba ternura, con Negrete se reflejaba la fuerza de carácter, y con de Córdoba alcanzaba una intensidad dramática que impresionaba a la crítica. Pero detrás del brillo, Elsa mantuvo siempre una exigencia personal inquebrantable: respeto. No aceptaba papeles superficiales ni se dejaba llevar por propuestas que redujeran su trabajo a simple adorno. En una época en la que muchos productores pedían escenas de desnudos o insinuaciones gratuitas, ella se negó con firmeza. Para Elsa, la dignidad artística estaba por encima de cualquier contrato. Esa postura le trajo conflictos con varios directores y productores, quienes la acusaban de pensar demasiado o de complicar proyectos con sus exigencias. Sin embargo, ella defendía la idea de que una actriz debía ser más que un objeto en pantalla. Esa convicción, lejos de apagar su carrera, terminó reforzando su imagen como una mujer independiente y valiente dentro de la industria. El éxito, sin embargo, no borró las dudas íntimas que la acompañaban. Mientras ascendía a la cima, Elsa empezaba a sentir que su vida personal quedaba cada vez más vacía. Y esa contradicción marcaría el rumbo de lo que vendría después. En 1955, Elsa Aguirre asistió a una fiesta en Guadalajara que, a simple vista, parecía una celebración más de la industria cinematográfica. Sin embargo, aquella velada se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Allí conoció a un magnate poderoso, cuya identidad nunca reveló, y que pronto se convertiría en una presencia constante y peligrosa en su carrera. Al principio, la atención del hombre parecía inofensiva, elogios exagerados, halagos sobre su belleza y talento, una admiración que todos podrían envidiar. Pero rápidamente, esos gestos dieron paso a una dinámica mucho más oscura. La insistencia se volvió control, y la admiración, amenaza. Elsa escuchó palabras que marcarían su vida para siempre: sin mí no eres nada. Esa frase, cargada de poder y dominación, quedó grabada en su memoria, recordándole la fragilidad de su situación en un mundo que admiraba pero que también podía destruirla. El efecto de este encuentro no tardó en manifestarse. Proyectos prometedores comenzaron a cancelarse misteriosamente. Oportunidades en Hollywood se desvanecieron sin explicación. La actriz, acostumbrada a luchar por su espacio en el cine, se encontró frente a un poder que estaba fuera de su alcance, capaz de decidir su destino con solo un gesto. En medio de esta presión, Elsa intentó refugiarse en la vida personal, casándose con Armando Rodríguez. Sin embargo, el matrimonio duró apenas 2 años, marcando otro capítulo de decepción y aprendizaje. Su vida profesional y sentimental parecía un tablero de fuerzas que ella no podía controlar por completo. Para escapar de tanta tensión, emprendió un viaje espiritual a la India y a Tailandia. Allí descubrió el yoga y la meditación, herramientas que le permitieron reconectar con su esencia y encontrar serenidad frente al caos que la rodeaba. En esos meses de introspección, Elsa comprendió que su verdadero poder residía en su equilibrio interior, no en los elogios ni en las amenazas externas. A su regreso, protagonizó El boxeador en 1958, una de sus últimas actuaciones antes de que la fama y el cine empezaran a ceder ante otras prioridades de su vida. Pero aquel encuentro fatídico seguiría influyendo en sus decisiones durante años. En 1960, a los 30 años, Elsa Aguirre tomó una decisión que dejó al mundo del cine atónito: su retiro oficial. No hubo anuncios grandilocuentes, ni despedidas frente a las cámaras, ni conferencias de prensa. Simplemente, desapareció del radar mediático, dejando un vacío que los productores y el público tardarían en comprender. Su ausencia fue abrupta y total, un gesto que muchos consideraron incomprensible para una actriz en el auge de su carrera. Los productores, acostumbrados a planear cada movimiento de sus estrellas, reaccionaron con indignación. Para ellos, Elsa era una inversión, una figura pública que debía cumplir expectativas y contratos. Su decisión de retirarse sin aviso rompió esas normas tácitas, generando rumores y especulaciones que se propagaron con rapidez. Algunos insinuaban conflictos ocultos,
Otros simplemente no podían aceptar que alguien pudiera abandonar la fama por elección propia. El público, igualmente sorprendido, sintió una mezcla de desconcierto y desilusión. Elsa había sido un rostro constante en la pantalla, una presencia que muchos consideraban cercana y confiable. Su desaparición dejó preguntas sin respuesta. ¿Había un motivo oculto, temor a los compromisos del cine, o un deseo profundo de paz interior? Nadie sabía con certeza. El retiro no significó inactividad, sino un repliegue hacia lo esencial. Elsa se refugió en su hogar, creando un espacio propio de introspección y calma. Rodeada de libros que nutrían su mente y su espíritu, encendía incienso y buscaba en el silencio un refugio frente al mundo que la había admirado y exigido simultáneamente. Era un retiro consciente, una manera de reconectar con sí misma y de recuperar un control que nunca había tenido completamente en la industria cinematográfica. Ese periodo de aislamiento le permitió observar la vida con nuevos ojos, replantearse prioridades y fortalecer su mundo interior. Aunque muchos creyeron que su carrera había terminado, para Elsa era apenas un cambio de rumbo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, uno más íntimo, profundo y revelador que pronto mostraría otra faceta de su existencia tras su retiro. Elsa Aguirre cargaba con un secreto que pesaba más que cualquier contrato o premio, el acoso sistemático de una figura influyente en la industria. Durante años, su silencio fue impuesto por miedo y supervivencia. Decidí callar porque hablar significaba perderlo todo o perder la vida, confesó en sus memorias, dejando entrever la gravedad de lo que había sufrido. Esa decisión la acompañó como una sombra persistente, moldeando sus emociones y su comportamiento cotidiano. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Elsa desarrolló insomnio crónico, las noches se volvieron interminables y los pensamientos intrusivos la mantenían despierta. La ansiedad se convirtió en un visitante constante, y las palpitaciones, en un recordatorio físico de que su cuerpo reaccionaba al miedo que ella no podía expresar. Cada reflejo en el espejo la confrontaba con la tensión acumulada, su propio cuerpo se había convertido en un territorio de alerta constante. El trauma no se limitó a síntomas físicos. Hubo episodios concretos que marcaron su memoria, como aquella vez que fue encerrada forzosamente en una sala de un estudio, rodeada de amenazas silenciosas, y sintió que la industria que amaba podía aplastarla en cualquier momento. Escribir se convirtió en su único refugio, redactaba cartas y pensamientos que nunca enviaba, como si el papel absorbiera el dolor que no podía exteriorizar. Buscando consuelo, Elsa se acercó nuevamente a las religiones orientales. Encontró en la meditación y en los rituales espirituales un espacio seguro donde procesar sus miedos. La práctica del yoga y el estudio de textos sagrados le ofrecieron estrategias para manejar la ansiedad, para aceptar su vulnerabilidad y, lentamente, reconstruir un sentido de control sobre su vida. Aunque seguía siendo una figura pública admirada, la actriz vivía en un mundo paralelo, donde la fama y el reconocimiento coexistían con el miedo, el silencio y la introspección. El peso del secreto, invisible para muchos, definía gran parte de sus decisiones y acciones futuras. Y aún así, dentro de ese silencio, Elsa comenzaba a descubrir la fuerza que la llevaría a enfrentar la verdad algún día. Durante los años 70, Elsa Aguirre recibió ofertas que habrían hecho soñar a cualquier actriz, contratos millonarios, roles protagónicos y la posibilidad de relanzar su carrera con fuerza. Sin embargo, ella las rechazó sistemáticamente. Para Elsa, el dinero y la fama no podían borrar los recuerdos ni los silencios que su alma había acumulado. Como ella misma declaró, el dinero no limpia lo que el alma calla. Cada propuesta era una tentación, pero también un recordatorio de un pasado que todavía dolía demasiado para ser revivido sin riesgo. En medio de esa etapa, su vida amorosa sorprendió incluso a quienes creían conocerla. Conoció a Carlos, un músico bohemio, cuyo espíritu libre y sensibilidad artística le ofrecieron algo distinto a todo lo que había experimentado. Su relación estuvo marcada por la complicidad y la intensidad. Por primera vez desde su retiro, Elsa permitió que su corazón se abriera sin reservas. Carlos compartía su pasión por la música, la poesía y las pequeñas cosas de la vida, logrando que Elsa se sintiera viva de nuevo. Pero la felicidad fue efímera. La vida, con su imprevisibilidad, volvió a imponer un golpe doloroso. Carlos falleció de manera repentina en un accidente, dejando a Elsa sumida en un luto profundo y desgarrador. La pérdida no solo fue de su compañero, sino también de una esperanza de volver a confiar plenamente en el amor. Tras ese episodio, Elsa cerró definitivamente su corazón al afecto romántico. Comprendió que su vida había sido moldeada por pérdidas,
traiciones y miedos que no podían ignorarse. Su sensibilidad, antes un motor de creación y amor, ahora se convirtió en un escudo. La actriz decidió que la mejor manera de protegerse era mantenerse apartada de relaciones que pudieran volver a herirla. Aún así, la vida continuaba ofreciendo lecciones y caminos inesperados. Aunque su corazón estaba cerrado, Elsa buscaba otras formas de conexión, con la espiritualidad, con el arte y con la memoria de quienes la habían marcado. Y en medio de ese silencio, la actriz empezaba a prepararse para un último capítulo, donde la verdad que había guardado por décadas estaría a punto de salir a la luz. A los 91 años, Elsa Aguirre volvió a enfrentar el mundo que la había admirado durante décadas. En una entrevista transmitida en vivo, por primera vez se dirigió al público sin reservas ni filtros, con una sinceridad que nadie esperaba. La expectativa era alta, pero lo que dijo superó cualquier especulación: no me fui por cansancio, me fui por miedo. Esa frase, simple pero cargada de significado, abrió una ventana a su vida interior, revelando por primera vez la razón real de su retiro prematuro. Durante años, la actriz había sido vista como un ícono de elegancia, talento y misterio, pero pocos conocían la magnitud del acoso y las presiones que había enfrentado en silencio. Con estas palabras, Elsa se posicionó no solo como una figura admirada, sino también como una sobreviviente. La revelación transformó la percepción que la sociedad tenía de ella. Ya no solo era la estrella del cine, sino una mujer valiente que había soportado décadas de miedo, amenazas y traiciones. La entrevista tuvo un impacto inmediato. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, admiración y solidaridad. Las generaciones más jóvenes, que quizás solo conocían su rostro en películas clásicas, empezaron a comprender la complejidad de su historia. La sociedad mexicana, acostumbrada a ver a las figuras públicas como invulnerables, se enfrentó a la realidad de que incluso los íconos más admirados podían sufrir en silencio. Elsa habló como víctima y como superviviente, dejando atrás el rol de actriz que solo entretenía y comenzó a ocupar un lugar de referente de resiliencia. Sus palabras inspiraron debates sobre la protección de las mujeres en la industria, la importancia de escuchar y reconocer los silencios dolorosos, y la necesidad de que cada historia de abuso sea atendida con seriedad y respeto. Aquel día no solo cerró un ciclo de años de misterio y especulación, también abrió una nueva etapa de reconocimiento y reflexión. Elsa Aguirre demostró que, aunque la fama y el talento definen la carrera de una persona, la verdadera fuerza reside en la valentía de enfrentar y compartir la propia verdad. Elsa Aguirre vive una existencia sencilla, alejada del bullicio que caracterizó gran parte de su vida. Su hogar, modesto y acogedor en la Ciudad de México, refleja la tranquilidad que buscó durante décadas. Allí, entre paredes llenas de libros y pequeños recuerdos, ha construido un refugio donde el tiempo parece transcurrir con calma y serenidad, lejos del glamour y las exigencias del cine. Su rutina diaria combina meditación, lectura y cuidados del jardín, actividades que le permiten conectar con su interior y mantener un equilibrio que nunca antes había experimentado plenamente. La jardinería, en particular, se ha convertido en un acto de contemplación. Observar cómo cada planta crece, cómo cada flor se abre al sol, le ofrece una lección de paciencia y aceptación, valores que ahora guían sus días. El círculo social de Elsa es reducido. Vive acompañada principalmente por su sobrina y unas pocas amigas de confianza, personas que comparten su respeto por la privacidad y su amor por la conversación íntima. No tiene hijos y nunca volvió a casarse, decisiones que forman parte de la coherencia de su vida, mantener el control sobre su espacio y sus afectos, evitando compromisos que pudieran alterar la paz que tanto le costó alcanzar. En 2021, Elsa decidió compartir parte de su experiencia a través del libro El arte de callar sin morir, obra que combina memorias y reflexiones sobre la resiliencia, el silencio y la fortaleza interior. La publicación fue un éxito discreto. Admiradores y nuevos lectores encontraron en sus páginas una guía sobre cómo enfrentar las dificultades sin perder la dignidad ni la paz interior. Hoy, Elsa recibe la vida con serenidad. Acepta la proximidad de la muerte sin temor ni prisa, consciente de que cada etapa de su existencia tiene su sentido. Rechaza homenajes y apariciones públicas, prefiriendo la intimidad y el respeto a su propia historia. Así, la actriz que deslumbró en la pantalla grande, que sufrió y amó intensamente, ha logrado finalmente vivir en paz, reconociendo que la verdadera grandeza reside en el equilibrio entre el pasado, el presente y la aceptación de lo que vendrá. El legado de Elsa Aguirre trasciende la pantalla grande. Más que sus películas o premios, lo que permanece es la fuerza de su dignidad y la coherencia con la que vivió su vida. A través del silencio,
Elsa ejerció un acto de resistencia, mantenerse firme frente a presiones, amenazas y expectativas que habrían doblegado a cualquier otra persona. Su retiro prematuro, lejos de ser una rendición, fue una declaración de libertad. Elegir la intimidad sobre la fama, la reflexión sobre la exposición y la integridad sobre la aprobación social revela la profundidad de su carácter. Elsa demostró que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de aplausos recibidos, sino por la capacidad de vivir según principios propios, incluso cuando ello implica renunciar a oportunidades y reconocimientos. Cada decisión tomada, cada límite impuesto, contribuyó a forjar una vida que no se vendió al mejor postor ni a la industria que la había creado y, en ocasiones, traicionado. Su historia se convierte en inspiración para mujeres silenciadas, para quienes han enfrentado acoso, abuso o presión sistemática. La valentía de Elsa al mantener su voz en reserva hasta el momento oportuno muestra que el silencio puede ser una herramienta de supervivencia y que la fuerza interior es un recurso invaluable. Asimismo, plantea interrogantes importantes sobre la responsabilidad de la industria cinematográfica y de quienes ostentan poder, recordando que la protección y el respeto deben ser tan fundamentales como el talento que se explota frente a las cámaras. La memoria de Elsa Aguirre no se preserva únicamente por los filmes que protagonizó, sino por la integridad con la que enfrentó cada etapa de su vida. Su ejemplo trasciende generaciones, enseñando que la fama puede ser efímera, pero la dignidad y la coherencia son eternas. Su historia es un testimonio del poder de la autonomía, del coraje frente a la adversidad y de la posibilidad de encontrar paz incluso después de décadas de desafíos. Así, Elsa Aguirre se consolida como un ícono no solo del cine mexicano, sino de la resistencia, la sabiduría y la serenidad, dejando una huella que ninguna cámara, ninguna crítica y ningún premio podría capturar por completo. Y así llegamos al final de esta impactante historia. A los 94 años, Elsa Aguirre finalmente admite lo que todos sospechábamos, revelando secretos que permanecieron ocultos durante décadas y mostrando una faceta humana y valiente que pocos conocían. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y darle me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir creando contenido fascinante y mantenerte al tanto de historias sorprendentes como esta. Queremos saber tu opinión. Comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió o qué parte de la historia de Elsa te impactó más, porque tu participación es muy importante para nosotros. Y antes de irte, no te pierdas el siguiente video que aparece en la pantalla. Es aún más interesante y apasionante que este, con revelaciones que te dejarán sin palabras. Nos vemos al